Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Nosotros somos de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Económicas, de la carrera Finanzas, la asignatura Informática aplicada a las finanzas. El día de hoy aprenderemos cómo crear un archivo ejecutable en Access y cómo elaborar una función cuadrática en PCIN. Los integrantes del grupo son Anthony Stalin García Suárez y Germania Abigail Marcatoma Vinocunga. Hola, mi nombre es Anthony García y les voy a presentar la función de cómo ejecutar Access. Como vemos en la pantalla tenemos 5 tablas diferentes. La primera, que es clientes, debe constar con la cédula, los apellidos y los nombres y la ciudad. La siguiente, que es la cuenta de los clientes, debe constar con el número de cuenta y la cédula. La siguiente, que es cuenta, debe tener el código de la sucursal y el número de cuenta y los saldos. La siguiente, que es de empleados, debe constar con el código de la sucursal, el nombre de la sucursal, la ciudad, los apellidos y los nombres, la cédula y el teléfono celular. En la siguiente de sucursales debe constar con el código de la sucursal, nombre de la sucursal, la ciudad de la sucursal y el activo del saldo. Como sabemos, Access nos permite realizar funciones como lo son las consultas, los formularios y los informes. Para este caso realizaremos la función de consultas, que son una forma de buscar, recopilar información de una o más tablas, para conseguir la información detallada de cualquier base de datos. Entonces, ingresamos a la pestaña Crear y aplazamos Diseño de consulta. Como vemos, se nos abre un campo en donde vamos a elegir y arrastrar la tabla de clientes, y como vemos en el campo se nos abre las múltiples opciones que hay en la tabla de clientes. En este caso vamos a escoger apellidos y los nombres y la cédula. En la parte de arriba nos dice ejecutar. Aplastamos de ahí y como vemos se nos despliega toda la información que acabamos de escoger. Otro ejemplo, vamos a la pestaña crear y aplastamos diseño de consulta. Arrastramos sucursales y en el campo vamos a elegir el nombre de la sucursal, la ciudad de la sucursal, y más abajo vamos a poner Manta. Aplastamos ejecutar y como vemos aquí se nos sale detallado el nombre de la sucursal y la ciudad de la sucursal que elegimos, que era Manta. Para lo siguiente haremos un informe detallado de todo lo que acabamos de hacer. Entonces decimos que los informes constituyen una forma de ver y de resumir la información contenida en una base de datos. Entonces nos vamos a la pestaña Crear y aplastamos Informe. Como vemos aquí nos sale toda la información de las sucursales y de la ciudad que acabamos de elegir, que era Manta. Vamos a aplastar en Cuenta y vamos a aplastar en la pestaña Crear y otra vez Informe. Y como vemos aquí se nos despliega toda la información de los clientes, la hora en que hicimos la transacción, y vemos toda la información de los números de cuenta, la cédula, los apellidos, los nombres y la ciudad. Hola a todos, mi nombre es Germania Marcatoma y les voy a hablar acerca de las funciones cuadráticas y cómo estas se pueden resolver en el programa de PCIN y también establecer algunas características. Para empezar vamos a explicar qué es una función cuadrática. Una función cuadrática es igual a x cuadrado más b x más c. Tenemos que tener en cuenta que a debe ser distinto a 0. Bueno, para empezar en el programa PCIN, nosotros tenemos que primero definir nuestras variables. Por el momento nuestras variables van a ser a, b y c como real. Luego para que se pueda reflejar un mensaje en la pantalla vamos a poner escribir y vamos a escribir lo que nosotros queremos que aparezca en la pantalla. Entonces va a ser bienvenidos al programa de resolución de las funciones cuadráticas.
Luego de esto vamos a escribir otro mensaje, que es ingresa el coeficiente A de la ecuación cuadrática. Y vamos a poner leer, que es por donde va a ingresar el número. Luego vamos a aplicar un ciclo mientras, que este va a establecer que mientras A sea distinto a 0, va a escribir ingresa el coeficiente A de la ecuación cuadrática. Y vamos a poner leer para que ingrese este coeficiente. De la misma manera lo vamos a hacer con el coeficiente B y con el coeficiente C. Luego vamos a escribir toda la función y este mensaje sería su función cuadrática es f de x igual a comillas, coma, a, coma, comillas. Establecemos esto para que nos pueda aparecer el número de a, lo que ingresamos en leer a, nos aparezca en la pantalla. Lo mismo hacemos con b y c. Entonces, te vamos a escribir si su función es correcta, es 1 sí o 2 no. Y en leer vamos a ingresar d, que sería la nueva variable. Entonces, si está aquí, D tenemos que ingresarla también en definir como variable. Esta sería nuestra nueva variable. Todo esto va a ir dentro de un ciclo repetir para que mientras t no sea igual a 1, todo esto se va a repetir de nuevo. Vamos a poner escribir. Estas son las características de su función cuadrática. Vamos a ejemplificar algunas características. En primer lugar vamos a poner el vértice, que es igual x igual a menos b sobre 2a. Entonces vamos a asignar para solucionar este problema y tener el resultado de x. Y para tener el vértice de y, vamos a poner w, como estas serían otras dos nuevas variables que van a ir igual acá arriba. Pero w va a ser a por x más 1 por b por x más 1 por c. Entonces vamos a escribir el vértice en x es x y el vértice en y es w. Luego vamos a escribir las coordenadas del vértice son x, w. La función cuadrática, como tenemos en cuenta que en una función cuadrática el dominio siempre van a ser todos los reales, vamos a escribir el dominio de su función cuadrática son todos los reales, pero para su rango o recorrido va a ser diferente. Mientras a sea mayor que 0, el recorrido van a ser todos los positivos. Y mientras a sea menor a 0, el recorrido van a ser todos los negativos, como ejemplificamos esto en el programa. Vamos a aplicar el ciclo sí entonces. Entonces, si a es mayor a 0, entonces vamos a escribir el recorrido de la función es desde w hasta más infinito. Si no, escribir el recorrido de la función es desde el menos infinito hasta w. Y ahí acabaría nuestro ciclo mientras. Nuestro ciclo sigue entonces. Luego de esto vamos a establecer la monotonía de la función. Tenemos en cuenta que si a es mayor a 0, la función va a ser decreciente y creciente. Pero si a es menor a 0, la función va a ser creciente y decreciente. Entonces, ¿cómo establecemos esto? En el PCI. Vamos a poner otra vez un ciclo sí, entonces. Si a es mayor que 0, entonces vamos a escribir decreciente desde infinito negativo hasta x y creciente desde x hasta infinito positivo. Si no, de otra forma vamos a escribirlo al revés, que sería creciente desde infinito negativo hasta x y decreciente desde x hasta infinito positivo. Y ese sería el fin del sí entonces. Luego de eso vamos a escribir el eje de simetría de x. El eje de simetría es igual a x
igual menos b sobre 2a. Entonces, aquí va a aparecer el discriminante, que va a ser d igual a b al cuadrado más 4a por c. Para esto tenemos que definir el discriminante acá arriba. De otra forma, el programa no se va a ejecutar. Entonces escribimos esta fórmula aquí en asignar y vamos a aplicar otra vez un ciclo sigue entonces. Si el discriminante es mayor a 0, las raíces imaginarias van a ser imaginarias y diferentes. Si el discriminante es mayor a 0, las raíces son reales. Entonces, si el discriminante es menor a 0, entonces escribir posee raíces imaginarias y diferentes. Luego vamos a escribir x1, que son las soluciones de estos, que serían las raíces, que sería x1 y x2. Esas serían las soluciones. Entonces, x1 es igual a x más, aplicamos este más para poder diferenciar que de aquí vamos a realizar operaciones. Sería paréntesis, raíz, paréntesis, ABC, paréntesis, discriminante. Tenemos que cerrar todos los paréntesis. Todo esto dividido para 2 por A. Y que serían I porque estas raíces son imaginarias. Y luego hacemos lo mismo, pero cambiamos de signo. Ya no sería positivo, sino negativo. Y si el discriminante no es menor a 0, vamos a escribir posee raíces reales y las mismas fórmulas. Y este sería el fin del sí. Y luego de esto vamos a escribir el punto de corte en el eje Y. Tenemos que tener en cuenta que el punto de corte en el eje Y en las funciones cuadráticas siempre va a ser el término independiente. Y el término independiente en este caso sería C. Entonces lo único que hacemos es escribir el punto de corte con el eje Y es C. Para finalizar vamos a ejecutar el programa. Luego nos va a aparecer la función luego de haber ingresado todos los coeficientes. Y nos va a preguntar si la función es correcta, la revisamos y ponemos sí o no. En este caso vamos a poner que sí. Y nos va a aparecer todas las características de la función. Esto es todo, gracias.